por este lado. Bien. Entonces, digamos que dentro de esta temática, hoy nos corresponde ver la parte de stakeholder engagement, ¿no? Que es como, pues, de los puntos, obviamente, más trascendentales, ¿no? Que tenemos que ver, pues, por este lado. Pues, como siempre, ¿no? Digamos que el tema de riesgos es bastante asociado bueno, personas, ¿no? Es decir, las fuentes de información realmente se levantan tanto de documentos como de personas. Y por eso, no solamente en ese sentido, sino que también para empezar a entender cuál puede ser el mejor enfoque de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Emplear o aplicar, ¿no? Y cómo aplicarlo, ¿no? Muchas veces no todo el mundo de pronto emplea las mismas metodologías de gestión de riesgos por las condiciones no asociadas con los diferentes stakeholders. Entonces, la idea efectivamente de esta identificación no busca pues acudir a las fuentes de información y claramente generar ese excelente risk register, ¿no? Que nosotros obviamente vamos a empezar a manejar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no? Algunos de los procesos, ¿no? Que se vuelven vitales tienen que ver con la identificación, tenemos el registro, ¿no? Con todo lo que es algunas herramientas y técnicas para identificar riesgos, ¿ok? Bueno, digamos que son algunos de los elementos que tenemos. Por eso, digamos que tener muy claro, ¿no? El mundo de los stakeholders para el examen es clave. Sí, o sea, para el examen y empezar a comprender ese mundo bastante bien, ¿no? En donde, pues en esencia, estos stakeholders, pues se pueden empezar a identificar a través de qué, ¿no? Claro, tormentas de ideas, gráficos organizacionales, entrevistas, cuestionarios y encuestas, ¿no? Son algunos de los elementos que nos permiten hacer algunos procesos de evaluación o de identificación de involucrados. Con esa identificación de involucrados, nos permitimos realizar análisis, ¿cierto? Y los análisis, ¿no? Lo que nos van a permitir a nosotros es, por un lado, entender, ¿no? A los stakeholders, evaluar. El análisis permite evaluar a los stakeholders y la evaluación conduce a establecer estrategias de involucramiento, a establecer estrategias de gestión de comunicaciones, de tomas de decisiones, de gobernanza en términos de gestión del riesgo, ¿no? Son varias de las cosas que logramos hacer a través del análisis de involucrados. Herramientas y técnicas claves, ¿no? Dentro de el análisis de stakeholders, por ejemplo, en una metodología ágil, no habla de persona análisis, job análisis, ¿no? Pues hablar de una matriz RACI, mapas de stakeholders de poder, interés, influencia, impacto, entrevistas diseñadas para entender, ¿no? Sobre los stakeholders, conceptos de actitud, complejidad, su experiencia, su cultura, su nivel de influencia, su localización, pues para entender qué vamos nosotros a hacer con esa parte. Con esa parte me permite agruparlos, ¿no? A los stakeholders, ¿no? Utilizando necesidades, expectativas, niveles de interés, agrupaciones, requerimientos de comunicación. Y estos resultados regularmente los trabajamos a través de un registro de stakeholders. El registro de stakeholders empieza a consolidar todo para poder formular las estrategias, ¿no? Entonces, tomas decisiones, cómo administrar la información, cómo recopilarla, ¿no? Niveles de involucramiento. Pues al final de cuentas, todos esos estrategias de involucramiento, ¿no? De los stakeholders, por ejemplo, en materia de riesgos, empiezan a coger un valor sumamente importante. Entonces, con esas stakeholder register, pues temas de identificación del riesgo se vuelven muy importantes, ¿no? En materias estratégicas, como por ejemplo entrevistas, ¿cierto? Saber cuándo se conducen entrevistas, ¿no? Las entrevistas en momentos del riesgo, pues conducirlas muy bien cuando pues manejemos, por ejemplo, información confidencial. No siempre puedo conducir entrevistas, ¿vale? Entonces, cuando manejo pues altas gerencias, el trabajo, desarrollos de entrevistas, las entrevistas pueden ser pues sincrónicas, estructuradas, no estructuradas, ¿no? Digamos que pueden haber diferentes marcos de este tipo. Los workshops, ¿no? Digamos que los workshops o talleres, ¿no? Normalmente pues también son bastante empleados para hacer, ¿no? Mesas de identificación de riesgos. Muchas veces cuando tengo riesgos que son muy, no les llama como cross-functional, ¿no? Son riesgos que pueden tener causas
una causa raíz que de pronto le pega a diferentes marcos, ¿no? Diferentes, como quien dice, áreas, departamentos, ¿no? Hay muchas personas que están interdependientes con riesgos específicos. La técnica Delphi, vital para este examen también, sí, ¿no? Todo lo que es consenso de expertos manteniendo el anonimato, buscando siempre escenarios imparciales de toma de decisiones. El brainstorming, ¿no? Trabajado, por ejemplo, con una excelente, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, diagramas o mapas de afinidad, ¿no? Que te permita realizar categorizaciones o agrupaciones de riesgos por categorías. No, pues muy bueno. Grupos focales, cuando estás manejando, evidentemente, pues qué cosa, ¿no? Un tema específico, con temas especializados, ¿no? Un tema especializado con gente especializada. Procesos de observación, cuando en definitiva yo no puedo comprender, ¿no? Digamos que los mismos procesos por sí mismos, sino que los procesos de alguna forma necesitan soportarse a través de observación, ¿no? Para confirmar, para evaluar. No basta a veces los diagramas de flujo, no basta una entrevista, váyase a ver, viva la cosa y entendamos lo que pasa. Cuestionarios y encuestas, muchos stakeholders distribuidos en todas las partes, ¿no? Análisis documental, pues también otros de los elementos que soportan esta toma de decisiones, ¿no? Muy, muy importante. Por eso aquí, recordando, ¿no? Toda la parte de identificación y este proceso genera la materia prima, ¿no? Nos dice aquí, para el desarrollo del análisis sistemático de riesgo. O sea, de esto depende, en cierta forma, toda la calidad que tengamos en adelante, ¿no? Decimos aquí que cantidad es calidad, o sea, entre más riesgos tengamos, mucho mejor. Por eso, y quizá para el examen, ¿no? Empezar a pensar que muchos son los stakeholders que deben participar acá, ¿no? Entre más stakeholders, mejor, ¿no? Hay que saber cómo involucrarlos. Recordar nuestro famoso formato causa-riesgo-efecto, ¿no? Para atacar causa-raíz. Asegurar involucrados que son adecuados, no necesariamente simplemente reunir a todo el mundo y hablemos de riesgos, sino que es establecer la estrategia para empezar a agrupar a las personas adecuadas en los momentos adecuados en función del objetivo que tú pretendes realizar con tu evento de gestión de riesgos. Entradas diferentes, ¿no? Por ejemplo, un Project Charter, tú ya desde ya tienes algunos riesgos identificados, el Risk Management Plan que te dice las herramientas y técnicas, temas de requerimientos, obviamente temas de la línea base de alcance, sí, categorías, el registro de riesgos, ¿no? Que te va diciendo el approach de cómo voy a empezar a interactuar, la influencia, el poder, ¿no? Preferencias de los diferentes stakeholders frente a marcos de comunicación. Stakeholder Engagement Communication Approach son estrategias, lecciones aprendidas, nuestro Assumption Register y obviamente información histórica, ¿no? Muy importante en ese marco de la identificación. Bien. Claro, por eso siempre buscar la mejor de las definiciones, ¿se acuerdan? ¿No? Digamos, muchas veces se desconoce, dice, la diferencia entre supuesto, riesgo, restricciones, incidencia, entonces por eso buscamos establecer un buen metalenguaje, ¿no? Usando el formato causa, riesgo, efecto. Cuando la causa es detallada, tendremos la capacidad de comprender mucho más el riesgo, ¿cierto? O sea, entre más detallada la causa, mucho mejor. La causa es el origen del riesgo. Entonces, cuando entiendes la causa raíz del riesgo, pues propone las estrategias de respuesta a los mismos. ¿Okay? O sea, sí, es más importante quizá documentar la causa que el mismo riesgo, ¿no? Podría uno concluir. Bien. Aquí está, ¿no? Esas técnicas un poquito que había hablado, aquí está, ¿no? Técnicas premortem, ¿no? Una técnica clave para el examen, ¿cierto? Muy tipo, decíamos nosotros en clase, ¿no? Muy de identificación o brainstorming season, donde tú pones una condición final del proyecto y en cierta forma pues te regresas, ¿no? A entender qué causas pudieron haber derivado que ese proyecto pues tenga esa condición no deseada al final. Prompt list es como una lista de categorías, nominal group technique, ¿no? Estas técnicas son a veces asociadas bueno, como votos, ¿no? Digamos que un esquema de toma de decisiones que muchas veces pues puede implicar votaciones entre los participantes, los diagramas de afinidad, ya los hablé, agrupación por categorías, Delphi, causa
diagramas de causa y efecto, no muy importantes, ¿cierto? Ishikawa, ¿no? Todo lo que es técnicas como 5 porqués, diagramas de interrelación, ¿no? Son herramientas que ayudan a identificar riesgos. Técnicas como what if análisis, el análisis DOFA, ¿no? Son algunos de los cosas que tenemos por acá. Bien. Tenemos algunas preguntitas, ¿vale? Tipo examen asociadas a esta temática. ¿Listo? Bien, bueno, por aquí está llegando Elías, está Sergio, bueno, chéverísimo. ¿Qué me dicen de esta primera pregunta? Bien, ¿qué me dicen de esta pregunta? ¿Cómo la ven, no? Esta pregunta. Pregunta interesante, pregunta muy de examen, ¿no? No podía esperar, sí, esta pregunta, ¿no? En el examen, dice, por ejemplo, de alguna forma, ¿no? Dice, si durante la fase de ejecución del proyecto, ¿no? Un riesgo, de alguna forma, fue identificado, ¿no? El riesgo ha sido identificado. Sin embargo, pues, tanto el equipo como nosotros, como quien dice, no lo identificamos en la fase de identificación, o sea, como que apareció durante la ejecución un riesgo, ¿no? Pero no es que se haya materializado, ¿no? Sino un riesgo se identificó durante la ejecución, pero ese riesgo yo no lo identifiqué como quien dice desde antes. O sea, lo identifiqué ahora. ¿Cuál de las siguientes es la mejor, no, cosa que yo pueda hacer? ¿Cierto? ¿Cómo ves ahí esa respuesta, por ejemplo, Ricardo, tú? Bueno, ahí yo coloqué la B, bueno, tal vez yo entendí que se había materializado, ¿no? Ah, ok. Entonces ahí sí implementaría el Wararon, pero si no, si me di cuenta y Ah, no se ha materializado como tal, bien, ¿no? yo Bien. pensaría que punto la A tal vez, ¿no? Ok. Bueno, no estoy seguro. Ok. Pero buen punto, ¿no? Bien, bien. Interesante, interesante porque eso nos ayuda a descubrir, por ejemplo, que claro, estos verbos, pues estos verbos como, pues juegan un papel importante en este examen y también todos los modales, ¿no? En inglés, como ese will, ¿cierto? Como ese would, ¿no? Son expresiones que pueden cambiar el sentido total de estas respuestas. Bueno, entonces, obviamente, este identify, claro, no es implementar, colocar lo que tú dices, ¿no? No la pondría sino si esto le cambiara el verbo, ¿no? De alguna manera un riesgo fue, qué sé yo, materializado, alguna cosa, no podía ser. Dice reportar la situación de la gerencia, pues esto no, definitivamente, no dice Elías por aquí. Hola Elías, ¿cómo estás? Pregúntame a Elías a ver qué piensa de la D. Hola, ¿cómo estás, Andrés, compañeros? Muy bien, Elías, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, sí, señor. Yo lo que pensé, ¿cuál es la respuesta más proactiva? Desde ese sentido lo pensé yo. Ajá, Claro, la B y la C las descarté, entonces me quedé con la A y la D. Entonces, buscar más riesgos, pensé yo, digo, puede ser, ok, puede ser, pero eh,
dice que tu equipo, tú y tu equipo fallaron el highlight del riesgo. O sea, yo entiendo la pregunta como como en la valoración de ese riesgo identificado. Entonces, pues yo me fui por la opción de precisamente identificar la respuesta a ese nuevo riesgo, que es el que definitivamente sobresale en la fase del proyecto en el que estamos. Por eso coloqué la D. Ok, ok. Uno que podría pensar, ¿no? Aquí, entre la A y la D, ¿qué me podría a mí inclinar, como quien dice, la balanza, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso en la D, ¿no? No necesariamente todos los riesgos que yo voy identificando, ¿cierto? Necesitan pasar a una planeación de respuesta al riesgo, ¿cierto? O sea, no necesariamente todos los riesgos que yo identifico pasan a un plan de respuesta. Es decir, que uno debería decir en este momento, ¿no? Como aquí no está la opción, pero cuando yo identifico o que lo identifique ese nuevo ahí en la mitad de la nada, esto debería pasar a un análisis primero. Debe pasar el análisis, ¿cierto? Y cuando yo analizo, se toma la decisión de si sigue o no sigue al plan de respuesta, ¿no? Entonces eso haría de alguna manera que de pronto la D, ¿sí? Pierda un poco de peso en ese sentido, ¿no? O sea, cuando yo puse un nuevo riesgo acá, lo primero que tienes que hacer es analizarlo para ver si efectivamente tiene la severidad, ¿no? O entender hasta dónde queda en ese marco de priorización frente a los demás riesgos que en este momento tengo, y ahí sí ya entro acá, ¿no es cierto? Cuando te dice, mire, busque más riesgos, ¿no? Esto es un tema interesante porque en cierta forma en riesgos, si tú sientes que se te olvidó algo, en vez de estudiar solamente ese algo, es más bien empezar a pensar qué otra cosa se me olvidó si esto se me olvidó. ¿Sí me entienden? ¿Qué pude haber omitido por omitir esto, mejor dicho? Si omití esto, ¿qué otras más cosas se me pudieron haber olvidado? ¿No? Entonces no podría decir que la A podría ser una opción, como quien dice, de las más acertadas. Bien. ¿Está claro para todos? Ricardo. Ajá. Una pregunta, pero ¿qué significa la pregunta cuando dice que fail to highlight? ¿Quiere decir que ese riesgo lo mandé, estaba en la watchlist o que no? Es que ahí tal vez yo me confundí con Ajá. esa palabra de highlight. Sí, sí, pudo haber sido, en cierta manera, pudo haber sido, de alguna manera sí, no, o ese highlight es como de alguna manera, pues como exaltarlo, ¿no? Como ponerlo ahí Sí, como entre los como si hubiera fallado priorizados. en resaltarlo. Entonces, pues recordemos que Sí, los riesgos que no son como prioritarios o algo así, pues los dejo en la watchlist, ¿no? Ahí quedó. exacto, exacto. Es muy probable que eso haya pasado, ¿no? Que falló, de pronto, sí, no lo consideró, lo identificaron, no lo consideró, se fue al watch list posiblemente, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues eso es lo que puede pasar. Muy bien, buen punto, ¿no? Excelente. ¿Qué me dicen de esta siguiente pregunta?
Vamos a ver esta pregunta, ¿no? De alguna manera nos dice, tu proyecto tiene 60 stakeholders, ¿no? El último reporte de estado muestra un CPI de 0.90. O sea, como que dice, estoy sobrecostado en costos, ¿no? Nos dice un CPI de 0.90. Y un risk threshold, dice un threshold de 56. O sea, un umbral de 56. 15 planes de contingencia se implementaron, ¿no? Se implementé y el Project Risk Score de 40, a un Project Risk Score de 40, ¿no? O sea, de alguna manera, un Project Risk Score. O sea, es por debajo del threshold, ¿no? Podría decir. El proyecto está en la mitad de la ejecución y los últimos 2 reuniones fueron completadas en tiempo, dice, con la entrada de todos los miembros del equipo. O sea, como que dice todo. Tú vas a sugerir el mejor curso de acción, ¿no? Frente a esas reuniones. Entonces, tu recomendación podría ser. ¿Cuál podría ser? Dice, hay muchos stakeholders, incremente el número de risk review meetings para colectar su input. ¿Será que puede ser una respuesta determinante esa? Les pregunto yo, ¿no? Digamos que meterle, muy necesariamente tenemos que meter más reuniones, digamos, teniendo en cuenta el número de personas. ¿Por qué uno podría incrementar el número de reuniones, ¿no? Muchas veces puede ser, no sé, no sé hasta qué punto el número de stakeholders influencie el número de reuniones, ¿sí? O sea, porque si va a tratar unos temas, tendría como quien dice que repetirlos en las diferentes reuniones o qué podría ser, ¿no? No sé hasta qué punto ese está como, de alguna manera, bueno. El costo para el proyecto es demasiado alto, como se refleja en el CPI. Bueno, pues parecería, ¿no? Dice, el proyecto es demasiado riesgoso, ¿no? Restriction aquí. Y necesita ser ajustado. Dice, there are not enough contingency plans que permitan fallback plan, ¿no? Uno cancelaría la D, ¿no? De aquí. Lo que pasa es que la A no me suena mucho. ¿Ustedes cómo ven la A? ¿Qué argumento tienen en la A? Bueno, Andrés, buenas tardes a todos. ¿Sí? Yo, esa Hola, es una de Sergio. esa es una de estas preguntas que uno, yo recuerdo el examen de PMP y le dan a uno una serie de datos, ¿no? Y a la hora del té uno dice, bueno, ¿todos son importantes o finalmente uno? ¿No? Porque a veces hay Ajá. este tipo de preguntas. Yo la verdad la marqué sin estar muy seguro, pero ¿cuál fue mi análisis? En la opción B dice que el costo del proyecto es muy alto, es demasiado alto. Yo no pensaría que fuera demasiado alto con un CPI de 0.9, o sea, no es Sí. demasiado alto. Es decir, sí es alto, pero no es Ajá. demasiado alto, ¿sí? Correcto. Pero bueno, pero podría ser simplemente tomándolo como que lo que yo les decía de que el resto de datos no quiere decir nada y simplemente me está diciendo que tengo un CPI de 0.9 y entonces, listo. Ajá. La C dice que el proyecto es demasiado riesgoso y necesita ser ajustado, pues, ejecutando sesiones de planeación de respuesta a riesgos, ¿no? Ajá. La verdad no sé con esas cifras si es demasiado riesgoso o no. Ahorita Andrés mencionaba que tenemos un umbral de 56 y un risk score de 40, ¿sí? Yo creo que va a ser Pareciera que así. sí, Esto va a ser pareciera, así. ¿Qué pasa si es así? ¿Listo? pues sí es demasiado riesgoso, Ajá. ¿sí? Cierto, no, ahí sí, cierto. Yo creo que Ahí, aquí tengo un error en esta pregunta. Sí, ahí para sí. que, Y en la D, bueno, no tiene sentido, ¿no? No hay suficientes sí, planes de contingencia para permitir un fallback, una planeación de fallback de, plan, bueno, de exacto. vuelta atrás. Pero finalmente, pues, no tiene nada que ver, es decir, y no sabemos si 15 es poquito o es mucho porque no conocemos el proyecto. Entonces, Ajá. yo, yo la verdad me incliné por esa porque no tenía como la certeza, ¿no? Ok. Ni la B es demasiado costoso ni el otro es demasiado riesgoso. Quizás si lo cambias así,
puede que ya la cosa tenga más sentido. Exacto. ¿Qué pasa si cambio esta así ahora? ¿Qué me dirían? Si cambio, digo, en vez de 40 aquí 56 y aquí en 56, 40. ¿Qué creerían ustedes? Ahí ya tendría más sentido, ¿no? Ya es demasiado riesgoso el proyecto. Ajá, o sea, sería como la C, ¿no es cierto? En este caso. Yo creo que aquí tengo un error yo en esta pregunta, ¿cierto? Entonces, el proyecto sería demasiado riesgoso, ¿no? Porque el risk score es más alto que el nutrition, ¿no es cierto? En este caso, ¿cierto? Y necesita ser ajustado, váyase al plan de respuesta y ajuste, ¿no? Cosas de ese tipo. Yo creo que esta es la respuesta, ¿vale? Esta sería, pero por el tema que les cuento. De hecho, permítanme, quiero hacer como un ajuste rápidamente, o si no me olvido en esta pregunta, listo, que es clave aquí. Permítanme un momento. Voy a poner aquí 40, 56, aquí, y aquí también lo mismo. Listo. 56 y 40. Correcto, ¿no? Digamos que esa es una, yo creo que eso puede ser una pregunta muy típica, ¿no? De lo que es ese marco. Permítanme acá. Voy a compartir esta. Ricardo. Sí, no, pues yo lo elegí, digamos, la A porque pues yo me puse a mirar los números y 60 stakeholders y solamente era implementado 15 planes de contingencia, ¿no? Pues supongamos que solo que hubieran 60 planes de contingencia planeados, ¿sí? Y Ajá. si hubieran, o sea, me parece como muy poquito, ¿sí? Muy poquito. Lo Pues, que pasa es que ahí uno no sabe, es muy difícil, ¿no es cierto?, hacer como cuentas porque como todos los proyectos pueden ser totalmente diferentes, únicos, bueno, cosas de todo tipo. sí, no sabemos en qué etapa vamos, ¿no? Entonces, si Sí, acabando, iniciando, pero pues ese fue mi análisis. Me pareció muy poquito, por eso coloqué la primera, ¿no? Por eso, pero ya con la corrección de los 40 a los 56, pues sí, definitivamente es muy estamos por riesgoso. encima del umbral, estamos Ajá, graves. exacto, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué me dicen de esta? Ok, nos dice esta pregunta. Nos dice, ¿no? Risk review y la revelación, ¿no? The reevaluation is the process. Porque es el proceso de monitorear la implementación, ¿no?, de los planes de respuesta al riesgo acordados, ¿cierto? Monitorear los riesgos identificados, analizando nuevos riesgos y evaluando la efectividad del plan o el proceso de gestión de riesgo a través del proyecto, del proceso. Un risk review incluye todos los siguientes, ¿no? Un risk review, que todos los siguientes excepto, ¿no? Excepto, ¿no? Mm, bueno, ¿qué creen ustedes de esta pregunta? ¿Mm? De pronto, Elías, por ejemplo, aquí. Hola.
Órale. Sí, bueno, bueno, la verdad no estoy seguro de la respuesta, pero creo que es Ajá, la C. sí, Sí, fue la que coloqué, o sea, simplemente documentar la efectividad de de la contingencia y los planes de fallback. ajá, Yo entiendo la revisión de los riesgos, exacto, como un chequeo del estado general de los riesgos. ajá, Me parece que esa tarea está un poco más adelante de ese chequeo, ¿no? ajá. Exacto, por eso fue que la coloqué, como la sé. Ok, ok, muy bien. ¿Y Ricardo por aquí? Sí, yo coloqué la C porque me parece que esa documentación de la efectividad suena más como un tema de auditoría, ¿no? Ajá. La auditoría del proceso más que una revisión de los riesgos en sí. Exactamente. No, también, ¿no? Muy bien, muy bien. Digamos que uno puede tener en todos esos escenarios de control. Una cosa es auditar, y auditar tiene que ver con mirar hacia atrás, ¿cierto? Mirar el pasado. Y otra cosa es una reevaluación del riesgo, que es mirar al futuro, ¿no? Quien dice, miremos al futuro y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, digamos que sí, muy bien por ese lado. Excelente. Perfecto. Bien, ¿qué me dicen de esta? Bueno, veamos esta, ¿no? Dice, un riesgo ha sido cerrado en la fase de planeación, el cual, bueno, un riesgo ha sido cerrado en la fase, el cual pues no se ha materializado, podría haber afectado el proceso de compras, what can happen. Ahora, la pregunta al final del día nos dice, what can happen when closing this risk? Bueno, ¿qué pasa cuando cerramos este riesgo? Bueno, has been closed in the planning phase. Bien, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué dice Sergio en esta? Bueno, yo escogí la C porque dice, sí, dice que el riesgo se cerró, ¿sí? Ha sido Ajá. cerrado. Y bueno, habla de que de materializarse entonces hubiera afectado el proceso de compras. Sí Eh, que, ajá. bueno, cuando se cierra un riesgo, bueno, A, pues obviamente no tiene sentido, ¿no? Entonces que se relaje el equipo, no tiene sentido. B, bueno, que debe darse más atención a la lista de observación o a la lista de riesgos de baja prioridad. Ajá. La D, pues no es verdad, sí, que los riesgos nunca se cierran hasta que el proyecto se acaba, eso pues todos sabemos que no es cierto. Entonces, lo que sí considero yo que es cierto es que cuando se cierra un riesgo es porque yo tenía es decir, yo tenía implementada o yo tenía una identificación, una valoración y posiblemente una reserva. Entonces, pues de pronto las reservas deben ser retornadas a la compañía. Depende lógicamente de la compañía, pero dentro de esas opciones me parece que es la que más, que si se cerró el riesgo es porque pues hay alguna reserva que tenía
relacionada y pues debe ser devuelta a la compañía, para el ejemplo que ponen. Ok, no, muy bien. Muy bien, excelente, excelente punto de vista en ese sentido, ¿no? Bien, o sea, lo que no utiliza se regresa, ¿no? ¿No? O me la quedo. Se regresa, ¿no? A la compañía, se regresa al sponsor. Regularmente se hace un balanceo, ¿no? Como quien dice, para mirar todo lo que efectivamente se regresa y no se regresa. Bien. ¿Qué me dicen de esta última pregunta? Bien. Ok. Perfecto, ¿no? Esta pregunta también. Un riesgo identificado ha sido materializado, pero el Project Manager no está, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podría ser siguiente? Pues haga lo que dice el plano, no tengo que escalar a nadie porque ya está planeado, ¿no? Exactamente. Si ya está planeado, pues para eso es que se hace esto, ¿no? Para que no tenga uno que reunirse, para que uno no tenga que estar, pues, obviamente haciendo un resto de cosas, pero hacer la implementación del plan de contingencia, ¿no? Excelente, magnífico, magnífico. Bien, perfecto, ¿no? Muy bien, Ricardo. ¿Pregunta o algo? Sí. No, no había bajado la mano. Bueno, Gracias. Bueno, no, magnífico, magnífico. Yo creo que vamos, seguramente, bueno, todos ustedes van como muy bien, ¿no? Por un muy buen camino. Sí, yo creo que, no sé si alguno ya tenga fechas de examen o alguna cosa, pero yo los veo muy bien marchando pues en forma. En 8 días pues nos vemos con el siguiente tema. Listo, creo que estas preguntitas pues ahí vienen bien. Si tienen dudas o inquietudes, obviamente en esta semana de proceso de estudio que tengan, pues anótenlas y todo y las resolvemos acá también, ¿vale? Excelente. Andrés, yo tengo Sí, una Elías. duda. Ajá. ¿Recuerdan la fecha de